Imagínate caminando por un desierto tan vasto que se traga el horizonte, donde cada grano de arena lleva consigo antiguas historias de reyes, mercaderes y dioses olvidados. Fue allí, en la Meca, donde nació un niño huérfano, destinado a convertirse en la voz que rompería el silencio espiritual de todo un pueblo. No tenía coronas, ni ejércitos, ni herencia de riquezas. Pero llevaba algo que nadie podía ver, una llamada tan intensa que incendiaría corazones y derribaría ídolos tallados durante generaciones. Mientras las tribus árabes se disputaban el poder en torno a la Kaaba, un santuario lleno de imágenes y promesas vacías, sintió una profunda incomodidad en el pecho. La certeza de que había algo más grande que toda esa adoración estéril. Y cuando cayó la noche en las montañas, el joven Mahoma subió al monte Hira, buscando respuestas que ningún hombre se había atrevido a pedir. Lo que encontró allí no fue solo una revelación, sino el soplo que daría lugar a una fe capaz de remodelar reinos y conciencias. ¿Por qué alguien elegiría el camino difícil, sabiendo que sería perseguido, traicionado e incomprendido? ¿Cómo se convertiría un simple comerciante en el profeta que uniría a las tribus rivales e inspiraría a millones de personas a creer en un solo Dios llamado Alá? Tal vez sea porque algunos nacen con una misión que no puede ser silenciada, incluso cuando el mundo entero se levanta contra ella. Hoy, descubrirás la historia de Mahoma, el hombre que no está en tu Biblia, pero cuyas palabras han cruzado desiertos, océanos y siglos. Comprenderás por qué no se inclinó ante la idolatría, ni permaneció en silencio ante las amenazas. Y te darás cuenta de que a veces la fe comienza en el lugar más inverosímil, el corazón de quien se atreve a escuchar una voz invisible en el silencio de la noche. Si este viaje toca algo dentro de ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque esta no es solo una vieja historia, es una llama que aún puede reavivar tu espíritu hoy. En un amanecer silencioso, cuando la Meca dormía bajo el manto estrellado, nació un niño llamado Mahoma. Sus gritos resonaban en las tiendas como un presagio de cambio, aunque nadie sabía aún cuánto esa vida alteraría el destino de las tribus árabes. Vino al mundo ya marcado por una dolorosa ausencia. Su padre, Abdullah, se había ido antes de que él naciera. Desde el principio, la soledad sería su compañera constante. Era como si Dios estuviera forjando un corazón sensible al dolor de los demás. Cuando su madre, Amina, también se fue, Muhammad era todavía un niño pequeño, con grandes ojos que parecían buscar siempre algo más allá de lo visible. Primero fue acogido por su abuelo Abdul Muttalib, un respetado anciano que cuidaba del niño con silencioso afecto. Pero el tiempo, implacable, también le quitaría esta figura de apoyo. El niño aprendería pronto que la vida está hecha de llegadas y salidas. Cada pérdida excavaba en su alma una sed más profunda de significado. Después de la muerte de su abuelo, el tío Abu Talib asumió el papel de protector. Abu Talib no era un hombre rico, pero le ofreció a su sobrino algo más precioso que el oro: cuidado, educación y el ejemplo de honor. En las frías noches del desierto, contaba historias antiguas de Abraham e Ismael, los patriarcas que habían construido la Kaaba. Mahoma escuchó en silencio, como si cada historia encendiera una chispa de memoria espiritual. Era como si llevara dentro de sí los ecos de una vieja misión. La infancia de Mahoma no tuvo lujos ni privilegios. Desde muy pequeño ayudaba a su tío a cuidar los rebaños, caminando por senderos polvorientos que le enseñaban humildad. Mientras otros niños jugaban, él prefería mirar al cielo nocturno, preguntándose qué misterio acechaba más allá de la inmensidad. Allí, en la soledad de los pastos, aprendió a escuchar la voz de su propia conciencia. Este silencio sería el terreno fértil donde, años más tarde, germinarían las revelaciones divinas. Los vecinos decían que había algo diferente en aquel chico de rasgos delicados y ojos profundos. Algunos sintieron una calma espeluznante a su paso, como si su presencia llevara una paz que no cabía en palabras. Otros comentaron que su conducta era irreprochable, incluso entre los ancianos. Esta pureza de carácter llegaría a ser conocida como Al-Amin, el digno de confianza. Incluso antes de hablar de Allah, ya estaba presenciando con su vida el poder de la justicia. Por mucho que hubiera perdido tanto, Mahoma nunca cultivó la amargura. Por el contrario, cada herida parecía engrandecerlo desde dentro, como si fuera necesario vaciarla para que Dios lo llenara de algo nuevo.
Esta infancia marcada por el dolor formó un espíritu compasivo, atento a las injusticias y a las aflicciones. Mucho antes de convertirse en profeta, ya era un corazón abierto a las necesidades de los olvidados. Fue en este suelo de humildad donde brotaría la revelación. El niño huérfano creció entre bulliciosos mercados y senderos silenciosos, llevando sobre sus hombros la herencia de su linaje y la promesa invisible de un destino mayor. Incluso si nadie podría haberlo predicho, ese simple pastorcillo se convertiría en la voz que llamaría a toda una nación al despertar espiritual. Y así, sin saberlo, Mahoma caminó hacia la montaña donde escucharía por primera vez la voz que lo cambiaría todo. Fue solo el comienzo del viaje. La Meca no era solo una ciudad entre dunas y montañas, era el corazón palpitante del comercio y la devoción en toda la península arábiga. Las caravanas cargadas de especias, textiles e historias atravesaban desiertos implacables para llegar a sus abarrotados mercados. Pero más que el oro y los bienes, lo que atraía a las multitudes era la Kaaba, un santuario envuelto en velos de tradición y misterio. En el interior, docenas de coloridos ídolos representaban a dioses tribales, cada uno con sus propias promesas de prosperidad y protección. De niño, Mahoma caminaba entre aquellas imágenes con una inquietud que no podía explicar. A medida que los mercaderes firmaban contratos y los sacerdotes cantaban canciones, sentía un vacío silencioso, como si la fe de su pueblo se hubiera convertido en un espectáculo. La idolatría se mezclaba con la ambición y la espiritualidad se corrompía al tacto de las monedas. Los muros de la Kaaba albergaban reliquias antiguas, pero también ocultaban la pobreza de aquellos que no tenían nada que ofrecer más que sus oraciones. Mahoma lo veía todo con ojos atentos, como si intuyera que un día tendría que alzar la voz contra esa ceguera colectiva. Sus días se dividían entre las humildes tareas al lado de su tío y las visitas a los corredores sagrados, donde veía a los líderes tribales compitiendo por el estatus y la influencia. Muchos vinieron de lejos para adorar, pero pocos regresaron transformados. Era como si la verdadera llama se hubiera apagado y solo quedara el humo de las ceremonias vacías. Este contraste alimentó preguntas que crecieron en su pecho, silenciosas pero insistentes. ¿Cabría Dios dentro de una estatua? ¿Había que comprar y vender la fe como las especias? Había noches en las que se alejaba de la ciudad, subía pequeñas colinas y se quedaba en silencio, mirando las fogatas que parpadeaban en el horizonte. Allí, lejos de la algarabía, su corazón encontró espacio para soñar con algo más puro, más libre. Tal vez aún no lo sabía, pero este anhelo sería el comienzo del mensaje que un día haría temblar las columnas de la Meca. Era como si la arena misma guardara un secreto de lo que estaba a punto de suceder. Los ancianos recordaron con orgullo que la Kaaba fue obra de Abraham e Ismael, erigida como testimonio del único Dios. Pero con el tiempo, cada tribu fue añadiendo sus propias figuras, hasta que el santuario se convirtió en un mosaico de creencias contradictorias. Esta distorsión hirió algo profundo dentro de Muhammad, como si llevara una memoria antigua que clamaba por restauración. Donde todos veían tradición, él veía confusión. Donde todos celebraban la multitud de dioses, él anhelaba una sola verdad. Incluso sin títulos ni una posición prominente, Mahoma creció con una discreta reputación de honestidad. Era buscado por los comerciantes que necesitaban a alguien de confianza para negociar acuerdos. Y mientras sus manos trabajaban, su mente divagaba hacia preguntas que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Cómo podía haber justicia en un lugar donde la fe era una moneda de cambio? ¿Por qué tanta pobre gente se arrodilló ante imágenes que nunca responderían a sus gritos? Estas preguntas se convertirían en el combustible de su misión. En ese momento, nadie podía imaginar que el joven silencioso, que llevaba mercancías por las estrechas calles, un día alzaría su voz contra toda esa idolatría. Pero el destino tiene su propia brújula, y cada detalle de la infancia de Mahoma fue solo el preludio de una llamada que no pudo contenerse. Entre las rutas comerciales y los cantos vacíos, el corazón del futuro profeta ya se preparaba para revelar al mundo que Dios no necesitaba imágenes para ser adorado. Pasó el tiempo y Mahoma se hizo conocido en la Meca por algo raro y precioso, una integridad que nadie podía cuestionar. Mientras tantos hombres doblegaban sus principios ante el beneficio fácil, él se mantenía firme en una postura de rectitud que atraía respeto. Se le llamaba Al-Amin, el digno de confianza,
y su nombre tenía un peso silencioso que inspiraba confianza incluso entre aquellos que no compartían sus convicciones. Cuando Khadija, una mujer rica e influyente, buscó a alguien digno de dirigir sus asuntos, él recurrió a él. Khadija había oído hablar de este joven que nunca engañaba, que trataba cada transacción como un compromiso ante Dios. Le envió una propuesta: encabezar una caravana comercial a Siria, negociando en su nombre. Mohammed aceptó con humildad y se fue, llevándose consigo el sentido de la responsabilidad que siempre lo guió. A su regreso, no solo trajo generosas ganancias, sino también informes de su conducta ejemplar. Cada historia llegaba a los oídos de Khadija como confirmación de algo que su corazón ya intuía. La admiración que había surgido por la honestidad pronto se convirtió en algo más profundo. Khadija era viuda y tenía sus propios fantasmas, pero cuando conoció a Mahoma, sintió una paz que no podía encontrar en ningún otro lugar. Él, a su vez, reconoció en ella una fuerza poco común, una mujer que gobernaba sus asuntos con sabiduría y dignidad. Entre conversaciones silenciosas y gestos de respeto, nació un afecto que trascendió las convenciones. Cuando ella le propuso matrimonio, Muhammad aceptó, sellando una unión que se convertiría en la base de su misión. El matrimonio con Khadija no solo trajo estabilidad financiera, sino también un refugio emocional. En los momentos de incertidumbre, ella fue la que lo acogió, la que sostuvo su coraje cuando la soledad amenazaba con volver. Mientras otros dudaban de sus percepciones espirituales, Khadija creía sin reservas. Era ella la que lo vería llegar exhausto y sacudido por las noches en el monte Hira, y la que alzaría su voz en su defensa cuando surgieran las primeras acusaciones. La gente de la Meca no podía entender por qué este hombre tan respetado se retiraba tan a menudo para meditar en las cuevas. Algunos decían que se había vuelto loco. Otros murmuraban que sus visiones no eran más que los delirios de un soñador. Pero Khadija se mantuvo firme, recordándole que la verdad a menudo es desafiada antes de ser reconocida. Su apoyo era una llama que mantenía a Mohammed caliente en los helados amaneceres de la duda. La casa que construyeron se convirtió en un testimonio de que la fe puede florecer en el corazón común de la vida cotidiana. Entre los negocios, las comidas sencillas y las confidencias, Mahoma encontró en Khadija una socia que creía en el propósito mayor que Dios tenía reservado. Cuando finalmente llegaran las revelaciones, ella sería la primera en confirmar que no se trataba de una locura, sino del destino. Era como si esa unión hubiera sido escrita en las páginas invisibles de la providencia. Mientras caminaban juntos por las calles de la Meca, muchos no podían darse cuenta de que detrás de sus pasos silenciosos había una historia que estaba a punto de explotar en significado. Entre la admiración de sus vecinos y el escepticismo de sus adversarios, la pareja siguió adelante, sin saber que pronto sus vidas se dividirían para siempre entre el antes y el después del mensaje. En la serenidad de este amor, Mahoma encontró la fuerza para llevar el peso de una llamada que aún no se había revelado plenamente. En las noches más tranquilas, cuando las estrellas parecían vigilar la tierra en absoluto secreto, Mahoma se retiraba al monte Hira. Fue allí, entre rocas frías y vientos que susurraban misterios antiguos, donde buscó respuestas que nadie en la Meca se atrevía a formular. La cueva se había convertido en un refugio sagrado, donde el peso del vacío espiritual de la ciudad finalmente se disolvió. Mientras muchos dormían, él permanecía despierto, cuestionando la vida, la injusticia y el destino de su pueblo. Fue en este lugar donde lo invisible decidió manifestarse tan intensamente que su corazón nunca volvería a ser el mismo. Una mañana, mientras sus ojos se perdían en la oscuridad, una presencia se alzó a su alrededor, tan real que el aire pareció condensarse. Una voz resonó, firme como un trueno y suave como el rocío, recita. El cuerpo de Mahoma temblaba, su alma se retraía, presa de un miedo que rayaba en lo insoportable. Él respondió que no sabía recitar, pero la voz insistió, como si cada palabra fuera fuego ardiendo en sus huesos. Allí, en el silencio que se rompió para siempre, nació la primera revelación que pasaría a formar parte del Corán. Aturdido, Mohammed descendió de la montaña sintiendo su pecho lacerado por algo que no entendía. El mundo parecía igual, pero sus ojos ya veían de manera diferente. Llegó a casa sin aliento, con el corazón latiendo como un tambor de guerra.
Jadilla envolvió sus brazos en los suyos y escuchó, con santa atención, cada palabra temblorosa que balbuceaba. No lo dudó. Sus ojos no se refugiaron en la fácil explicación. En ese mismo momento, ella confirmó que lo que se le había acercado no era locura, sino el mensajero de Dios. Los días que siguieron fueron de silencio y contemplación. Mahoma se preguntaba por qué había sido elegido entre tantos. ¿Por qué Dios rompería el silencio a través de un hombre sencillo, sin ejércitos ni títulos? Pero las respuestas llegaron en forma de una convicción creciente. No fue él quien determinó el llamado, fue el llamado el que determinó quién tenía que ser. Cada nuevo encuentro con el ángel Gabriel reforzaba el compromiso de alzar la voz, aunque le costara todo. Pronto comenzaron a tomar forma los mensajes, versículos que hablaban de la unidad de Aya, de la necesidad de justicia y compasión, del destino reservado para los corazones endurecidos por la idolatría. Esas palabras parecían tener vida propia, atravesando el miedo y la duda, encendiendo una llama que ninguna persecución podía extinguir. Poco a poco, Mahoma comprendió que no se trataba solo de su historia, sino de la redención de todo un pueblo que se había perdido en rituales vacíos. Mientras Meque permanecía inmerso en sus rutinas, se convirtió en el portador de un anuncio que lo desafiaba todo. Los ídolos erigidos alrededor de la Kaaba temblaban ante la verdad que ya no cabía en el silencio. Y aunque todavía era demasiado pronto para declarar públicamente lo que había escuchado, Mohammed ya sentía en lo profundo de su pecho que su vida nunca volvería a la normalidad. El monte Hira se había convertido no solo en un escenario, sino en el punto de ruptura entre el viejo y el nuevo mundo. Fue el comienzo de una revolución silenciosa que se convertiría en un clamor. Y allí, entre el miedo y la fe, Mahoma dio sus primeros pasos como profeta, guiado por una voz que, una vez escuchada, no podía ser olvidada jamás. Cuando la certeza finalmente tomó forma dentro de él, Muhammad supo que ya no podía permanecer en silencio. Lo que había comenzado como un susurro en el monte Hira ahora latía como un trueno en su corazón. Reunió a las personas más cercanas a él, su esposa Jadilla, su primo Ali, su amigo Abu Bakr, y compartió el mensaje que llevaba como una carga sagrada. Dios era uno, Alá, sin socios ni imágenes, y llamaba a cada ser humano al arrepentimiento, la justicia y la compasión. Estas simples palabras tenían el poder de desmoronar siglos de idolatría y orgullo tribal. El pequeño círculo de creyentes creció poco a poco, como brasas que se extienden silenciosamente antes de convertirse en fuego. En cada reunión secreta, Mahoma recitaba los versos que le llegaban, revelados como fragmentos de luz que iluminaban la oscuridad de la Meca. Algunos escuchaban y lloraban, sintiendo en sus pechos el antiguo recuerdo de un Dios que no cabía en las estatuas. Otros dudaban, temerosos de lo que esa verdad pudiera costar. Pero nadie salió intacto después de escuchar sus palabras. Era como si cada sílaba contuviera su propia presencia divina. La noticia pronto comenzó a difundirse por los callejones y mercados. Algunos se rieron, llamándolo un lunático que había oído voces en el desierto. Otros se reunían en grupos, comentando que su predicación amenazaba el orden establecido. La Meca se sostenía por el comercio de peregrinos que venían a venerar sus ídolos, y la proclamación de un solo Dios ponía en riesgo toda la estructura económica y social. Pero Mohammed no se dejó intimidar. Sabía que no estaba llamado a agradar a los hombres, sino a liberarlos de una mentira que los mantenía esclavos. A medida que los versículos del Corán se multiplicaban, se hizo imposible fingir que no pasaba nada. Los líderes de la Meca sintieron que la amenaza crecía como una tormenta que se acercaba. Aún así, Mahoma continuó enseñando, primero en secreto, luego más abiertamente. Sus palabras no provenían de la ambición o el ansia de poder. Nacieron de una convicción que nadie podía comprar o silenciar, que Alá era más grande que cualquier ídolo tallado por manos humanas. A pesar de que sabía que cada nuevo seguidor atraía más hostilidad, Mahoma no se echó atrás. Visitaba los hogares por la noche, se sentaba con hombres y mujeres que tenían dudas y temores, y recitaba los versículos que habían incendiado su propio corazón. Para algunos, ese mensaje fue un alivio, una explicación del vacío que sentían a pesar de las ceremonias y los sacrificios. Para otros, era una afrenta que había que aplastar antes de que adquiriera proporciones incontrolables.
Poco a poco, los primeros musulmanes comenzaron a reconocerse como hermanos en la fe, unidos no por sangre o tribu, sino por la certeza de que Dios los estaba llamando a vivir con propósito. Allí nació una pequeña comunidad, pero indestructible en su devoción. Cada encuentro secreto era un acto de valentía y una semilla plantada en el terreno más estéril de todos, el corazón humano endurecido por el orgullo. Y aunque muchos no lo entendían, Mahoma sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que esa llama se convirtiera en un destello. Entre amenazas veladas y miradas de desprecio, se mantuvo firme, sabiendo que cuando Dios eleva su voz, ninguna fuerza en este mundo puede hacerla callar. El mensaje estaba fuera, y nada volvería a ser igual que antes. La verdad tiene el poder de sacudir todo lo que se ha acumulado cuidadosamente a lo largo de los siglos, y la Meca no sería diferente. Cuando los líderes de la ciudad se dieron cuenta de que esta fe silenciosa comenzaba a echar raíces en los corazones, decidieron que era hora de aplastarla antes de que fuera demasiado tarde. Las amenazas, al principio sutiles, pronto se convirtieron en gritos de odio y gestos de violencia. Los primeros musulmanes comenzaron a ser perseguidos como criminales. Hombres y mujeres fueron arrastrados por las calles, azotados frente a multitudes que fingían no ver. El miedo acechaba en cada esquina, pero aún así, nadie estaba dispuesto a renunciar a lo que ahora era más precioso que la vida misma. Mahoma sintió el peso de la responsabilidad como quien lleva una llama en medio de un fuerte viento. Sabía que cada palabra recitada podía costar caro a aquellos que se atrevieran a creer. Aún así, no se rindió. Rechazó todos los sobornos ofrecidos por los caciques de la Meca, que trataban de comprarlo con promesas de riqueza e influencia si dejaba de proclamar a Alá como el único Dios. Pero su voz se mantuvo firme, como una roca que no se deja agrietar por las presiones humanas. Para él, no había vuelta atrás, la llamada provenía de algo tan grande que cualquier amenaza parecía pequeña frente a la eternidad. Algunos de los que lo seguían lo perdieron todo. Sus propiedades fueron confiscadas, sus familias se las negaron, su dignidad fue pisoteada. Aún así, entre lágrimas y heridas abiertas, encontraron una paz que nadie podía explicar. Era como si cada golpe físico solo confirmara que estaban en el camino correcto. Cuando la noche cayó sobre la Meca y finalmente llegó el silencio, Mahoma rezó por fuerza y protección. Sabía que este dolor no era una señal de fracaso, sino parte del precio de liberar los corazones encadenados por la idolatría. Las mujeres también cargan con su parte justa de sufrimiento. Sumaya, una de las primeras en abrazar la fe, se convirtió en mártir ante los ojos aterrorizados de sus compañeros. Su muerte no apagó el movimiento naciente, al contrario, inflamó aún más la convicción de que Dios estaba presente en medio de ellos, sosteniendo a cada alma dispuesta a pagar el precio. Su coraje resonó como una llamada silenciosa que atravesó los callejones y entró en las casas cerradas por el miedo. Era imposible ignorar que algo nuevo estaba naciendo. Mahoma trató de proteger a los suyos, pero sabía que no podía prometerles consuelo. Le dolía el corazón al ver sus rostros marcados por el hambre y las heridas. Aún así, cada adversidad servía para purificar las intenciones, separando a los que solo simpatizaban con la fe de los que estaban dispuestos a darlo todo por ella. En el fondo, comprendió que la persecución era la prueba de que Dios estaba eliminando toda ilusión, hasta que solo quedara lo esencial, la entrega total. Mientras los poderosos ideaban estrategias para sofocar el mensaje, Mahoma permaneció inquebrantable. Nunca levantó una espada en ese periodo, ni incitó a la violencia contra quienes lo perseguían. Su única arma era la verdad que ardía en su pecho. Para aquellos que miraban desde lejos, parecía una locura desafiar a toda la Meca con tan poco. Pero los que conocían sus ojos sabían que esa fe no era fruto de la ambición. Fue una llamada que no pidió permiso, simplemente tomó todo y se transformó. Así, entre azotes, insultos y conspiraciones, la llama que debía apagarse se hizo aún más viva. Lo que comenzó como un pequeño grupo clandestino ahora llamó la atención de toda la ciudad. Y mientras los opresores dormían convencidos de su victoria, Mahoma planeó en oración el siguiente paso que cambiaría el curso de la historia. Cuando la violencia llegó a límites insoportables, Mahoma comprendió que ya no bastaba con resistir en silencio. Era hora de proteger a sus seguidores de la extinción inminente.
Mientras muchos en la Meca celebraban el aparente debilitamiento de la nueva fe, él reunió en secreto a aquellos que aún podían huir. El plan era audaz, dejarlo todo y poner rumbo a Medina, ciudad que se convertiría en refugio y germen de una nueva comunidad. Cada despedida era un corte profundo. Las casas, los mercados, los caminos conocidos, todo quedaría atrás. Pero la fe no conocía fronteras, y en ese momento, la migración era más que la supervivencia, era obediencia al llamado de Aya. La salida se organizó como si se moviera un ejército invisible. Pequeños grupos parten discretamente durante la noche, llevando consigo solo lo esencial. Cada paso estaba marcado por la tensión. Si eran descubiertos, podían ser asesinados antes de llegar al desierto abierto. Mahoma permaneció en la Meca hasta el último momento, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Sabía que su propia fuga sería la más arriesgada de todas. Pero también sabía que este movimiento no era humano. Era como si manos divinas estuvieran abriendo caminos donde solo había arena y roca. Cuando llegó el momento de partir, Muhammad se fue junto a Abu Bakr. Durante días, se escondieron en una cueva, mientras sus perseguidores buscaban cada sendero, cada cresta. La recompensa por su captura crecía con cada amanecer. Aún así, en la húmeda oscuridad de la cueva, encontró una paz que no estaba a la altura del peligro. Abu Bakr tembló de miedo, pero Muhammad solo susurró, no temáis, porque Alá está con nosotros. Y en ese instante, las promesas de Dios parecían más reales que la tierra bajo sus pies. Cuando finalmente llegaron a las afueras de Medina, exhaustos y cubiertos de polvo, fueron recibidos con alegría y reverencia. Allí ya no serían proscritos ni amenazados. Por primera vez, Mahoma vio ante sus ojos la formación de una comunidad dispuesta a vivir plenamente los valores que el Corán comenzaba a revelar. Lo que la Meca había rechazado, Medina lo recibió con el corazón abierto. La Hégira no fue solo un cambio de dirección. Fue el punto de inflexión entre la opresión y la posibilidad de la libertad espiritual. Los habitantes de Medina, los Ansar, recibieron a los migrantes con generosidad, compartiendo casas, cosechas y sueños. Era como si Dios estuviera sellando un nuevo pacto, cosido con hilos de gratitud y esperanza. Allí, la fe que había nacido en secreto finalmente pudo respirar. Mahoma sintió que este suelo era fértil, listo para florecer bajo la luz de la verdad. E incluso si la Meca nunca sería olvidada, Medina se convertiría en el primer hogar de una nación espiritual que nadie más podría sofocar. Mientras sus enemigos seguían planeando formas de destruirlo, Mahoma comenzaba a organizar la vida colectiva. Se firmaron pactos, se forjaron alianzas y comenzaron a tomar forma leyes justas. Por primera vez, el mensaje no solo se proclamó, sino que se vivió en cada gesto, en cada relación. Los corazones que habían huido hambrientos de paz finalmente encontraron descanso. Y en los ojos de Muhammad brillaba la convicción de que nada podía detener lo que Aya había comenzado. En la memoria de aquellos que lo presenciaron, la Hégira se convirtió en el símbolo del coraje y la entrega total. Fue la prueba de que cuando la fe llama, ninguna pérdida es definitiva. Y así, en un acto silencioso que la historia nunca olvidaría, nació una comunidad que cambiaría el destino de millones de personas. Medina se ha convertido en algo más que un refugio, se convirtió en el punto de partida de algo que ningún ejército ha sido capaz de contener. Por primera vez, Mahoma vio florecer su mensaje al aire libre, sin temor a azotes o conspiraciones sofocadas por la oscuridad. El corazón de esa nueva comunidad latía al unísono, uniendo a hombres y mujeres que, hasta hace poco, apenas se conocían. La fe que había surgido en las cuevas ahora tomaba forma en las calles, en las asambleas y en los pactos que establecía entre los clanes. Cada tratado es una promesa de coexistencia pacífica, justicia y solidaridad. Fue el comienzo de un modelo de sociedad que derribaría todas las barreras tribales. Mahoma no gobernó con cetros ni coronas. Su liderazgo nació de la coherencia entre la palabra y la obra, de la serenidad que desarmaba incluso a los corazones más endurecidos. Enseñó que la fe no podía ser simplemente recitada, tenía que convertirse en alimento, refugio y cuidado de los demás.
Los principios revelados en el Corán comenzaron a reflejarse en la rutina: compartir con los necesitados, el respeto a los pactos, la caridad como fundamento de toda relación. Era una nueva justicia, que no se inclinaba ante los privilegios ni favorecía a los clanes poderosos. Y en esta justicia, cada uno descubrió su valor ante Allah. Los migrantes de la Meca, conocidos como muhajirun, llegaron exhaustos y despojados de todo. Pero los ansar, habitantes de Medina, compartieron sus hogares sin dudarlo. Era como si esa unión hubiera sido preparada por manos invisibles mucho antes de la fuga. Las tardes estuvieron llenas de recitaciones, oraciones y decisiones colectivas. Por primera vez, la fe se convirtió también en una forma de organizar la vida en común. El llamado no era solo espiritual, sino también social, invitando a cada persona a reconstruir el mundo que lo rodeaba con las mismas manos que elevaban súplicas al cielo. Una de las principales prioridades era garantizar que nadie se quedara al margen. Mohammed guió la creación de un fondo de caridad que aseguraría alimentos para huérfanos y viudas. Cada vez que una persona necesitada llamaba a la puerta, era recibida con dignidad. La compasión se convirtió en ley, no solo en virtud. Y a medida que la ciudad se reorganizaba, la confianza en el profeta crecía. Muchos de los que antes solo habían visto llegaron a creer que esta nueva forma de vida era una señal de que Dios realmente había hablado. Los pactos firmados con los judíos y otras tribus demostraron que la coexistencia pacífica era posible. El respeto mutuo y los derechos garantizados hicieron de Medina un oasis en una época marcada por las guerras y las venganzas. Aún así, Mahoma advirtió que habría juicios. La idolatría no se rendiría sin luchar, y el viejo orden de la Meca nunca aceptaría perder su poder. Pero ahora sabía que no estaba solo, había una comunidad dispuesta a defender la verdad con valentía y esperanza. Fue la base de algo que atravesaría siglos. Entre las tareas cotidianas, Muhammad encontró tiempo para enseñar personalmente. Cada encuentro era una oportunidad para fortalecer los corazones que aún estaban inseguros. Su presencia no era la de un gobernante lejano, sino la de un hermano mayor que escuchaba, aconsejaba y exhortaba. Muchos decían que parecía llevar una luz que calmaba a los que se acercaban. Y cuando recitaba los versículos del Corán, el silencio se volvía tan denso que parecía envolver a cada alma en un abrazo invisible. Así, día tras día, Medina se convirtió en la primera casa de una comunidad construida sobre la fe, la justicia y la fraternidad. Y aunque Muhammad sabía que se acercaban mayores desafíos, su corazón descansaba en la certeza de que lo que Dios comienza, ningún hombre puede destruirlo. Por mucho que Medina floreciera en armonía, Mahoma sabía que la Meca nunca aceptaría estar en silencio. Los líderes tribales no podían soportar la idea de ver su influencia amenazada por un mensaje que disolvía los privilegios y las idolatrías. Pronto llegaron las provocaciones, los ataques a las caravanas y los complots para exterminar a los musulmanes. Cada tensión parecía empujar a la comunidad de Medina a un punto de no retorno. A medida que se acercaba la primera gran batalla, muchos corazones temblaban. Pero Mahoma, sereno, recordó a todos que la justicia no es la ausencia de conflicto, sino el coraje de defender lo que es correcto incluso cuando el precio es alto. La batalla de Badr se convirtió en un hito. Los musulmanes eran pocos, estaban mal armados, desprotegidos frente a un enemigo mucho más poderoso. Aún así, creían que Alá estaba con ellos. El amanecer trajo polvo, miedo y susurró oraciones. Cuando el combate terminó, la victoria parecía imposible de explicar en términos humanos. Muchos reconocieron que no era la fuerza, sino la fe lo que sostenía a esos hombres y mujeres. Sin embargo, las batallas no se detuvieron ahí. Llegaron otros, como el de Uhud, donde el dolor de las pérdidas demostró que la victoria no estaba garantizada si el corazón estaba hinchado. Cada enfrentamiento era una lección, cada victoria y cada revés preparaba el camino para algo más grande. Mientras tanto, Mahoma continuó enviando cartas y emisarios, invitando a las tribus y gobernantes a abandonar la idolatría y reconocer a Alá. Algunos respondieron con curiosidad, otros con furia. Pero nada parecía disuadir al profeta de su misión. Sabía que el mensaje no era propiedad de una ciudad, sino de toda la humanidad.
El sueño de volver a la Meca, no como enemigo, sino como portador de la verdad, se hacía más fuerte cada año. El santuario de la Kaaba todavía estaba lleno de ídolos, pero Mahoma llevaba la convicción de que un día vería ese lugar purificado. La tensión alcanzó su punto álgido cuando los líderes de la Meca rompieron los pactos de paz. Era la señal de que el tiempo de las negociaciones había terminado. Mahoma reunió a miles de seguidores para la marcha más grande que la península había presenciado jamás. Aún así, su corazón no ardía de venganza. Cuando llegaron a las puertas de la Meca, listos para retomar la ciudad, no encontraron resistencia. Muchos enemigos, por temor a represalias, se encerraron en sus casas. Pero el profeta ordenó que nadie sufriera daño a menos que ofreciera combate. Fue un logro diferente a cualquier otro que el mundo hubiera conocido. Al entrar en la Kaaba, Mahoma alzó la vista hacia las imágenes que tantas veces había presenciado en silencio. Uno por uno, los ídolos fueron derribados, mientras recitaba versículos que proclamaban la unicidad de Allah. En ese momento, el santuario volvió a su propósito original, ser una casa de adoración para el único Dios. Algunos lloraban, otros miraban en silencio, incapaces de comprender la fuerza de aquella escena. Fue más que la caída de las esculturas, fue el final de un ciclo de ilusión que había durado siglos. Cuando todo se calmó, Mahoma reunió a los habitantes de la Meca. Muchos esperaban un castigo ejemplar. Pero miraba cada rostro con la serenidad que siempre lo acompañaba y declaraba perdón. Nadie sería castigado por su pasado. Cada corazón tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Fue una lección viviente de que la fe no necesita una espada para conquistar, la verdad mantenida firmemente es suficiente. Ese día, la conquista no fue solo territorial, sino espiritual. La noticia corrió como la pólvora. La ciudad que una vez había expulsado al profeta ahora se convirtió en el centro de la nueva fe. Y aunque había desafíos por delante, Mahoma sabía que la victoria más importante ya había sucedido, la victoria sobre el miedo, la venganza y la idolatría. Cuando la Meca finalmente se rindió, muchos pensaron que este era el punto final de la misión de Mahoma. Pero sabía que aún quedaba mucho por enseñar, mucho por consolidar antes de su partida. Los últimos años han sido de intensa dedicación, guiando el corazón de una comunidad que se estaba expandiendo por toda la península arábiga. Las tribus que una vez habían guerreado entre sí se unieron, unidas por la fe en Allah y la convicción de que ya no había lugar para los viejos ídolos. Cada paso que daba Mohammed parecía cargado de urgencia, como si sintiera que el tiempo se le escapaba en silencio. Continuó enseñando personalmente, sentándose con los pobres, aconsejando a los gobernantes y exhortando a los guerreros a no perderse en el orgullo. Las revelaciones no cesaron, llegaron nuevos versículos que guiaron la vida colectiva, las prácticas de adoración y los derechos de cada persona. La justicia, la caridad y la devoción no eran solo ideas, se convirtieron en los cimientos de una nueva sociedad. Mahoma insistió en que no había diferencia esencial entre los ricos y los humildes, que cada ser humano sería juzgado por su corazón y sus acciones. Y repitió con calma que nadie heredaba el favor de Dios por linaje, sino por justicia. En su último año de vida, Mahoma reunió a miles de fieles para la peregrinación a la Meca. Fue allí, frente a la multitud silenciosa, donde pronunció su último sermón. Con voz firme, recordó a todos que cada vida es sagrada, que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos ante Alá, que ningún árabe es superior a un no árabe. Repitió que el mensaje estaba completo y que había cumplido su papel de mensajero. Sus palabras resonaron entre las tiendas y los corazones, como si cada sílaba fuera un sello de eternidad. Muchos lloraron, conscientes de que esa sería la última vez que verían su rostro. Después de su regreso a Medina, la salud de Mahoma comenzó a fallar. Las fiebres llegaban en oleadas, quitándole las fuerzas, pero no la claridad. A pesar de que estaba enfermo, insistió en dirigir las oraciones, sostenido por los brazos de sus compañeros. Aquellos que lo amaban sintieron que se les rompía el corazón al verlo así. Aún así, su mirada permanecía tranquila, como si contemplara a lo lejos un horizonte que nadie más podía ver. Cuando sintió que se acercaba el fin, reunió a su familia y recordó que la fe debía guardarse con la misma pureza con la que había llegado.
El día en que su alma finalmente regresó al Creador, Medina quedó sumida en el silencio. Hombres fuertes lloraban como niños, incapaces de imaginar un mundo sin su presencia. Pero el legado que había dejado no solo estaba hecho de recuerdos. Era una llamada viva, que ya estaba transformando continentes y culturas. El Corán era un testimonio de todo lo que había oído y experimentado. Y la comunidad musulmana, ya madura, llevaba la llama que él había encendido con cada palabra y cada gesto. Los años siguientes serían testigos de la expansión del Islam a territorios inimaginables. Pero para aquellos que habían caminado a su lado desde los primeros días, nada era tan precioso como el recuerdo de su tranquila bondad, su serena firmeza y la compasión que nunca abandonaba a los olvidados. Entre guerras, alianzas y cambios, el corazón de Mahoma permaneció como una brújula, siempre apuntando a la unidad, la justicia y la misericordia. Y así terminó el viaje de un hombre que nació huérfano, vivió perseguido y murió victorioso, no por poder, sino por fidelidad a una voz que lo llamaba por su nombre en el silencio de la caverna. Una historia que perdura cada vez que alguien recita, con sinceridad, que Dios es uno. La historia de Mahoma no es solo un antiguo relato perdido en las arenas del desierto. Es un testimonio vivo de que Dios puede elegir lo improbable, levantar lo olvidado y transformar un corazón sencillo en la voz que despierta multitudes. Nació huérfano, pero encontró en el silencio de la soledad el coraje para escuchar una llamada que nadie más escuchó. Se enfrentó al desprecio, la persecución y la pérdida, pero nunca cedió al miedo. Su legado no es solo un libro o una doctrina, es la prueba de que la fe, cuando es verdadera, florece incluso en los terrenos más áridos. Al contemplar este viaje, se nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos quedamos callados ante la injusticia? ¿Cuántas veces dejamos que la llama de la conciencia se apague por conveniencia o miedo? Mahoma nos recuerda que el coraje no nace del poder, sino de la integridad de vivir lo que uno cree, incluso si el mundo entero se levanta contra nosotros. No buscó ni aplausos ni recompensas. Solo buscaba cumplir lo que Dios le había confiado, y en esto encontró un significado más grande que cualquier reconocimiento humano. Si hoy tu corazón carga con preguntas, miedos o ansiedades que nadie entiende, debes saber que no estás solo. Tal vez tu llamada sigue susurrando, con la esperanza de que tengas el coraje de responder. Y cuando llegue ese momento, recuerda, todo gran cambio comienza en el silencio de aquellos que deciden creer. Porque no importa cuán pequeña parezca tu voz, cuando lleva la verdad, ningún poder en este mundo puede silenciarla. Que esta historia te inspire a caminar con más propósito, a buscar con más sinceridad y a vivir con más compasión. Que la fe sea la brújula que guíe tus pasos, como lo fue para Mahoma. Y que descubras, en tu propio viaje, que ningún dolor se desperdicia y ningún sueño sincero deja de encontrar el momento adecuado para florecer. Si este mensaje te habló al corazón, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras y deja en los comentarios lo que más te conmovió. Aquí, tu voz también importa.